Buen día, preciados estudiantes. El día de hoy tendremos la oportunidad de ver la sesión 3, la parte teórica, digamos, de este tema que relaciona los métodos de interpolación espacial. Hemos hecho un recorrido sobre los conceptos más básicos de cómo generar modelos digitales de terrenos, qué son, cómo están conformados, cuáles son los modelos de datos que se requieren para poder generar modelos digitales de terreno que integren esta variable espacial, de saber dónde se encuentran localizadas ciertos elementos, ciertas variables que uno quisiera diagnosticar o quisiera entender, estudiar, ¿sí? Vamos a concentrarnos entonces a partir de esta tercera sesión en algunas técnicas o algunos métodos que permiten obtener información basado en otra información ya existente, lo cual pues, nos viene a referir a la interpolación espacial que hablaremos en este espacio. Entonces, comencemos hablando del modelo digital de terreno de la semana. Aquí hay algo muy interesante, muy bonito por demás, y es un modelo de distribución de una especie de la avifauna de Estados Unidos, el Cardinalis cardinalis, cómo se distribuye en el territorio estadounidense a través de la gran mancha roja que están viendo en pantalla. Ese es un modelo que probablemente se haya generado a partir de técnicas de interpolación como las que vamos a hablar en esta clase. De una vez les voy comentando que si bien yo les voy a presentar algunas de las muchas técnicas que existen, hay un universo infinito de posibilidades para implementar, y la sugerencia es que ustedes determinen cuál es el mejor método que puede ser aplicado de acuerdo a las condiciones que se estén estudiando. Entonces, generalmente lo que hacen los autores es describir muy bien los métodos que implementan de forma tal que otro autor pueda decidir si este es válido para su investigación o no. Por eso se dirige el proyecto de investigación, el proyecto de aplicación que ustedes desarrollarán para que ustedes a través del conocimiento que otros autores han generado puedan definir si es apropiado o no en sus casos. Entonces, podemos hablar de nuestro cronograma. Nuestra sesión 3, que es la que están viendo el día de hoy, es asincrónica. Es decir, que tal como lo hemos mencionado, pues iba a ser cargada el día 20 de marzo. Seguramente los tengan ustedes a disposición el video en el campus virtual a partir de la fecha. Y la idea es que lleguen a la sesión 2 o a la sesión, digamos, de método de interpolación espacial número 2, que sería la sesión 4, con esta teoría ya estudiada para que podamos hacer unos ejercicios prácticos en esa clase que nos conlleve también a implementar el segundo taller. ¿Listo? Nos vamos preparando también para lo que es la primera entrega del proyecto. Estos temas les servirán a ustedes para poder ir definiendo cómo van a estudiar sus variables y cómo van a empezar a trabajar con ellas en un corto plazo. Entonces, hablemos de qué nos representa a nosotros esta información espacial y en qué nos afecta o en qué medida podemos implementar los métodos de interpolación. Entonces, vamos a partir de la primera ley de geografía de Tauler, un geógrafo reconocido por estudiar las distribuciones espaciales en el crecimiento urbano. En el año 1970, él postula a través de un artículo científico cuyo enlace pues, pueden encontrar en estas diapositivas. Dice, todos los lugares están relacionados, pero los lugares cercanos están más relacionados que los lejanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el espacio en el cual nosotros podamos comprender lo que hay en él, aquellas cosas que estén más cerca tienen más relación entre ellas que aquellas que se distancien por grandes magnitudes o por grandes unidades de distancia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que muy probablemente, y en términos un poco más coloquiales, podríamos decir que es muy probable que usted en clase tenga más relación con su compañero que lo tiene inmediatamente al lado o que estudia la misma carrera o que vive en la misma ciudad a un estudiante de ingeniería topográfica que viva en China, por ejemplo.
con el cual probablemente no tengas el mismo grado de relación, ¿sí? O un árbol que se encuentre en Santiago de Cali, por ejemplo, podemos hablar de un guayacán, tendrá más relación con los guayacanes que estén ubicados en Cali que con los guayacanes que pudieran estar localizados tal vez en el Ecuador o en Perú, Venezuela, que ya tiene una distancia, a pesar de que no sea significativa porque están en el mismo continente, pues se sale de los límites geográficos del corto alcance, ¿sí? Entonces, se parte de este hecho para poder empezar una interpolación espacial. ¿Qué nos dice estos métodos? Pues que yo puedo empezar a obtener información de puntos desconocidos a través de algunos puntos conocidos. Si esto es así, si este método nos permite realizar esto, entonces diríamos que la información más valiosa va a ser la que esté localizada en más proximidad de ese punto. Es decir, que la que más va a aportar a ese descubrimiento, a ese punto desconocido. Entonces, es precisamente esa la definición nuestra de la interpolación espacial. Hablamos la clase pasada de tipos de datos continuos y tipos de datos discretos, ¿sí? Y hablamos de que la información puntual puede ser convertida de forma tal que nos convierta o que lleguemos a una superficie que describa el comportamiento de la variable a través de unas técnicas. La primera técnica que empleamos fue una densidad de kernel o kernel density, que nos permitió ver cómo se agrupan los puntos, que ya son de por sí una información discreta, y la convertimos en una superficie continua de concentraciones. Esto en sí mismo ya es una especie de interpolación donde podemos describir cuántos puntos va a haber en otros puntos con los cuales no hayan árboles alrededor. Sin embargo, este ejercicio o el pensarnos en métodos de interpolación nos va a llevar también a pensar en superficies de interpretación más allá o de predicción, por ejemplo. ¿Sí? El saber dónde tengo algunos puntos me permitiría inferir dónde se encuentran los nuevos. Entonces, estamos hablando de que estas superficies nos van a permitir hacer una abstracción de un fenómeno a partir de puntos ya conocidos. El mejor ejemplo para esto es como ustedes lo hacían en sus cursos anteriores de topografía, donde con una estación total o con un nivel de precisión le tomaban información a ciertos puntos. Estos los llevaban al computador, al software AutoCAD Civil 3D, ¿cierto? Y allí se generaban superficies continuas, superficies que describían el comportamiento del terreno, superficies que no estaban limitadas por los puntos que ustedes ingresaran, sino que eran completamente rellenadas dentro del rango que ustedes hayan tomado. Y de ahí se derivaban cosas tan bonitas como lo son las curvas de nivel, ¿sí? Es decir, podían pasar de modelos raster o de modelos espaciales complejos a unos modelos ya más vectoriales, más determinados, que permitieran, pues, describir cómo era el comportamiento a partir de una representación muy sencilla. Entonces, ¿qué podemos obtener a partir de estos procesos de modelación? Pues no solamente vamos a describir variables físicas, como lo puede ser la altura, sino que también podemos entender cuál es el comportamiento del terreno en determinados espacios. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder implementar medidas para estudiar cómo se comportan ciertas variables adicionales, donde ya el elemento que vamos a considerar no va a ser únicamente la altura, sino que podría ser perfectamente la precipitación, la temperatura o cualquier variable que perfectamente pueda ser muestreada en el espacio y que esté condicionado a unas posiciones geográficas en X o en Y, ¿sí? Estos dependen de fenómenos físicos o geográficos en sí mismos. Yo tengo que ser consecuente con lo que voy a muestrear o con lo que voy a estudiar, que tenga una relación real en el espacio, que tenga una relación coherente, ¿sí? El mejor ejemplo de estas relaciones de coherencia son la relación que hay entre la altura y la temperatura. Para nosotros es fácil entender que
Entre más alto esté un punto, probablemente esté más frío dentro del planeta Tierra, ¿sí? No siempre esto es así, porque por ejemplo puede haber un punto muy alto, pero que sea un volcán donde haya una temperatura mucho más alta debido a la actividad volcánica. Entonces debemos tener mucho cuidado con qué vamos a modelar y cómo lo modelamos para poder hacer una descripción muy adecuada de las variables. En pantalla están viendo un mapa generado por Olaya, ¿no?, extraído de GitHub, que el cual la persona describe la precipitación o las lluvias que ha habido en un territorio, ¿sí?, y cómo esto se expande alrededor del mismo. Muy probablemente para poder establecer esas precipitaciones, la persona que lo realizó tomó los datos de algunas estaciones meteorológicas y pudo decir que, conociendo esos datos, podría decir cuánto llovió en otros entornos. Es muy parecido a cuando llueve en Cali y usted le pregunta a su amigo, ¿viste el aguacero que hubo anoche? Y su amigo le va a responder, pero por mi casa llovió poquito y para usted llovió mucho. Entonces es como si tuviera el dato de dos estaciones meteorológicas, la de su compañero que vio que llovió poco y la suya que vio que llovió mucho. Probablemente una compañera o compañero que viva en un punto intermedio entre ustedes dos va a decir llovió no mucho ni muy poco, llovió de una forma intermedia, porque para ella la cantidad de lluvia que le llegó ya era un punto medio entre los dos extremos, entre poco y mucho. Esa es la interpolación. Su amiga lo que está haciendo ahí es un proceso de mostrar cómo un valor intermedio pues describe el comportamiento de una variable. Si no hubiera una amiga en el medio que pudiera decir eso, probablemente con el dato de ustedes dos, de las dos primeras personas, se podría decir que en cercanías del sitio donde vive la amiga, la señorita que dio ese dato, existe una probabilidad de que la lluvia haya sido un punto intermedio. Es la lógica que encontramos entonces en el territorio. Es lo mismo que aplicamos también para la altura. Miren cómo a través de estos modelos nosotros podemos describir la forma del terreno a través de un elemento que se llaman las isolíneas o las líneas de igual magnitud, donde cada punto localizado en estas líneas va a representar un valor específico. Esto no solo aplica para las curvas de nivel, que es una isolínea también, aplica para cualquier fenómeno que esté representado a través de modelos. Miren, en este caso, una cartografía de isotermas, es decir, de líneas donde la temperatura del terreno tiende a ser la misma. Estas líneas me van marcando donde la temperatura puede ser establecida como la misma de acuerdo a la curvatura de nivel, ¿sí? Me va a marcar comportamientos que no son tan fáciles de ver dadas las características del modelo. Van a variar de acuerdo a las situaciones o a los campos en los que se aplique. Muy probablemente estas isotermas estén marcadas no por las líneas, perdón, aquí hago una corrección, estas son líneas de altura, sino por los colores. Todo lo que sea el mismo color va a marcar el mismo valor. Entonces en amarillo está un margen entre 36 y 38, en verde de 38 a 40 y así sucesivamente hasta alcanzar los demás. Y lo comparan con las alturas. Uno puede ver que hay una relación entre altura y temperatura, ¿cierto? Entonces la interpolación espacial nos va a permitir precisamente, a partir de técnicas matemáticas y físicas, o bueno, entender la física de las variables, obtener datos de desconocidos, ¿sí? En este caso, Gulobayi, en el año 2023, presenta un mapa muy interesante donde generó un modelo de capacidad de flujo de puntos para ver la vulnerabilidad en los flujos de los suelos, o bueno, flujos no, en la capacidad que tiene de deslizamiento de los suelos más bien. Entonces, hizo una serie de muestreos en el sitio, ¿cierto? Determinó que hay unos puntos, los azules, que tienen problemas de deslizamientos. Los puntos de color violeta demostraron puntos que no son con problemas de deslizamientos, ¿sí? Y a partir de ellos pudo determinar qué zonas pues tienen alto riesgo o bajo riesgo de presentar deslizamientos de acuerdo a esos muestreos en suelo.
Noten ustedes como aquí hay una concentración de puntos de deslizamiento, entonces muestra que el suelo aquí es altamente riesgoso. En todos estos sectores va a mostrar cómo el suelo probablemente no esté tan concentrado, por tanto el riesgo es alto, más no muy alto. Y en todo este sector, donde no hay deslizamientos, el suelo es considerado de muy bajo riesgo, de riesgo moderado bajo, ¿cierto? Esto es una superficie de predicción, muchachos. Esta es una superficie que a nosotros nos permite identificar dónde puede haber un riesgo para la vida a construir, por ejemplo. Donde a través del conocimiento de sucesos que han ocurrido anteriormente, yo puedo determinar qué zonas son probables a riesgos de ocurrencias. ¿Sí? Ocurrencia de fenómenos como un deslizamiento. Es importante contar con la suficiente capacidad o la suficiente información para que esto no sea sujeto a errores. ¿Sí? Imagínense ustedes que yo tuviera toda esta zona diciendo que que sufre, perdón, deslizamientos y aquí tuviera una zona, digamos, sin puntos, por ejemplo, sin ningún solo punto. Estaríamos omitiendo que aquí hay una zona de alto peligro, ¿sí? Alto riesgo o vulnerabilidad. En este caso es vulnerabilidad la variable que estamos tomando. ¿Qué pasaría en esos casos? Pues que tendríamos una situación de distopia en la información que estamos presentando. Es decir, esta información no está lo suficientemente validada y no es lo suficientemente funcional para nosotros poder establecer nuevos modelos. ¿Sí? Entonces, no solamente se trata de extender esa información a otros puntos con desconocida, sino que se trata de sustentarlo sobre artificios matemáticos y de conocimiento del territorio que nos permitan darle soporte a esa información, que nos permitan decir por qué allí hay riesgo de que algo suceda. Imagínense ustedes cruzar este mapa de deslizamientos de suelos con un mapa de pendientes. Yo no podría entender que esos deslizamientos pues tienen una razón, y es que las pendientes son muy fuertes, por ejemplo. O un mapa geológico que le permitiera a uno decir dónde hay zonas de suelos arcillosos, dónde hay zonas de suelos no compactados, etcétera, etcétera. Eso nos permite a nosotros empezar a montar modelos más robustos, modelos más complejos que le den sustento al tema y le den más robustez al modelo que estemos montando. Y es una invitación también para que los tengan en cuenta cuando pongan o cuando postulen sus métodos de interpolación dentro del proyecto. Deben ser métodos de interpolación razonables que coincidan con el fenómeno que quieren modelar o con la necesidad que ustedes tienen de interpretar la realidad para que precisamente puedan presentar algo consistente. Miren este caso, es de los casos más sencillos, digámoslo, cuando hacemos interpolación espacial de forma lineal. Tenemos el dato de estaciones del IDEAM, estaciones meteorológicas, que están localizadas en ciertos puntos del espacio. Como ustedes lo pueden ver, estaciones del Instituto Hidroclimatológico de Colombia tienen unas estaciones localizadas en el departamento de Nariño, ¿sí? En algunos puntos específicos, y de esos puntos, para un día específico, tenemos el dato de la temperatura registrada. ¿Sí? A partir de esos datos de temperatura registrada, yo puedo empezar a entender una tendencia, ¿sí? Que es una tendencia lineal, a que a menor elevación, mayor temperatura, a mayor elevación, menor temperatura. ¿Sí? Es la relación directa que podemos encontrar allí. Esto es un método que se le conoce comúnmente en matemática como regresión lineal. ¿Qué quiere decir la regresión lineal? Que a partir de puntos que yo conozco su comportamiento, puedo interpretar cuáles van a ser el comportamiento en otros puntos. Por ejemplo, a través de esta recta, a partir de esta recta que se me genera de unir las desviaciones estándar de todos los puntos que están en mi margen de conceptualización del fenómeno, yo puedo decir que
la temperatura a unos 500 metros de elevación va a ser aproximadamente 24 o 23.5 grados centígrados, mientras que a 2500 va a ser de aproximadamente 1400 a 1350. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo decir? Porque ya sé que esa va a ser la tendencia del comportamiento de esa variable. Es lineal porque digamos que hay una relación directa. El comportamiento tiende a ser el mismo independiente del punto donde se encuentre. Eso yo lo puedo traducir entonces a través de un modelo digital de elevación, ¿sí? De acuerdo a las elevaciones de cada punto, puedo traducir entonces el comportamiento que obtuve de esta fórmula de la regresión lineal y trasladárselo a un raster a través de matemática. Y el raster me va a decir entonces dónde va a haber una temperatura de acuerdo a ciertas alturas, una temperatura promedio. ¿Qué hice yo? Entonces interpolé matemáticamente el dato, ¿cierto? A través de una lógica conceptual básica y después lo trasladé al dónde, a través de un modelo digital de elevación, a través de la altura que tiene cada punto, pues lo voy a trasladar. Recordemos que en la clase pasada hablamos de que los raster van a tener un valor dado para cada celda. Este valor, ¿sí? En altura, pues va a representarnos que cada celda va a tener un dato de altura. Y como va a tener un dato de altura, yo le puedo relacionar a esa altura un dato adicional, que va a ser temperatura. Ahí yo interpolé una información muy específica. No se preocupen por ahora si esto no queda del todo claro. Realizaremos en la próxima práctica, en la parte 2, un ejercicio dirigido donde van a poder entender estos fenómenos, ¿vale? Uno de los métodos entonces que utilizamos para poder hacer interpolación y para poder llegar a lo que hemos mostrado anteriormente es una superficie de triángulos irregulares o Triangulated Irregular Network, TIN. Este es el que, digamos, más se utiliza cuando se hace modelado de variables cuyos puntos son los únicos que contamos y que nos permite determinar unas alturas. Las alturas serán, las alturas de los puntos interpolados serán aquellas que se deriven de las alturas de puntos ya conocidos. En pantalla están viendo una superficie de triángulos irregulares, o dos superficies más bien, la A y la B, en las cuales los vértices o los puntos determinan los vértices de esos triángulos. Cada punto va a tener coordenadas conocidas, tanto de distancia en X en Y como de altura. A través entonces de esos, yo lo que hago es unirlos, generando triángulos irregulares, uniendo los puntos entre ellos, formando muchos triángulos, en los cuales la información intermedia pues la voy a conocer a partir de ellos. Es decir, asumo que aquí siempre hay una pendiente positiva entre ellos, por ejemplo, una pendiente negativa según se vea. De forma tal que a partir de pocos puntos o de muchos puntos con coordenadas conocidas X, Y y Z, yo puedo generar un modelo de alturas. ¿Sí? Esto no solo aplica para altura físicamente hablando, aplica para variables en las cuales yo quiera entender cuál es el comportamiento en ciertos puntos. Esta red de triángulos irregulares funciona cuando yo tengo una densidad grande de puntos y simplemente quiero ver el comportamiento de puntos intermedios. Es decir, no estoy haciendo superficies de predicción, ni estoy haciendo superficies de interpolación que requieran de unos fenómenos, unos artificios muy complejos para poder comprender el funcionamiento de la variable, sino que simplemente me estoy basando en conexiones entre puntos ya conocidos. Es una interpolación de las más sencillas o de las que requieren un menor número de artificios matemáticos para poder montar una superficie. Miren entonces cómo es el proceso de verlo. ¿Sí? Hay múltiples formas de interpretar unos puntos. Yo tengo en el A unos puntos del LIDAR tomados a través de técnicas de captura de información, como la que se describió en la primera lectura. De allí puedo generar superficies de contornos o isolíneas que me permiten determinar cuáles son las alturas que se relacionan entre ellas. De esa superficie de alturas yo puedo generar un raster que me describa las alturas a través de celdas de único valor, ¿sí? O también puedo generar una red de triángulos irregulares, ¿sí?
El A es el elemento del que parten B, C y D. Yo puedo montar los tres tipos de sistemas y me van a dar tres tipos de información distinta. No quiere decir que del team yo no pueda sacar un raster. Claro que lo puedo hacer. No se pelean entre ellos. Yo puedo operar entre los tres sistemas. Del team yo puedo sacar un raster, del raster yo puedo sacar un team de acuerdo a la información que contenga cada uno. O puedo sacar curvas de isolíneas a través de un raster o a través de un team. ¿Sí? Digamos que eso lo veremos más adelante en los procesos que apliquemos, pero lo que quiero relatarles o lo que quiero mostrarles es cómo a partir de esto yo genero una información adicional que resulta pues importante para nuestro concepto. Luego tenemos otro método de interpolación que es el pesado, digamos el peso del inverso de la distancia o el pesado ponderado más bien. La interpolación del inverso de la distancia ponderado corresponde a la lógica de la primera ley de Tauler que les comenté hace un momento, donde la información que tenga un punto que esté más cercano a mí me va a permitir, o al punto de referencia, me va a permitir obtener información más confiable. La fórmula matemática entonces que está viendo abajo es la descripción de cómo obtengo el valor para el punto al cual le quiero encontrar el dato, ¿sí? De acuerdo a el peso que se le dé. ¿Cómo funciona este peso? Funciona a través de un sistema de potencias. ¿Qué significa? Que yo le voy a dar un valor de una potencia, 1, 2, 3, 4, n, ¿sí? A los puntos que estén cercanos. Si yo tengo una potencia 1, significa que ese valor de P que aparece en el exponencial de la fórmula, ese valor de P va a ser 1. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a dar el peso mínimo posible a los datos que se encuentren cerca a mi punto de referencia. Si le pongo una potencia 2, significa que ese punto que está más cerca va a pesar mucho más que los puntos que estén más alejados. Y si le pongo una potencia 3, pues incrementará más. Si ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, el punto o la imagen de arriba tiene una potencia 1, mientras que la de abajo tiene una potencia 2. El valor para el punto morado no va a variar mucho. En uno es 11.1 y el otro es 11.4. Pero la forma que describe el terreno dada la potencia sí cambia muchísimo, porque todos los demás puntos que estén alrededor van a crecer en esa medida. Miren que los puntos cercanos a 12 tenían colores, en la de arriba tenían colores más bien tirando a naranja, porque la potencia no iba a cambiar dramáticamente. Mientras cuando le cambio la potencia a 2, todos los puntos crecen en la misma medida y muestran una superficie más controlada. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en qué valor se le define a esa potencia, porque si yo llego a agregar valores cercanos a infinito o muy altos, incluso valores de 10 o 12 podrían ser, en potencia podrían estar mostrando resultados muy exagerados y no describen la variable como queremos que sea. ¿Sí? Mi sugerencia es que siempre manejen valores de potencia entre 1 y 4, donde 4 ya sean variables críticas, que sí dependan muchísimo de proximidad. ¿Sí? Por ejemplo, un suceso que se explique a través de la existencia de otro suceso alrededor. Digamos un efecto dominó, por ejemplo. Podría explicarse a través de una potencia 4. Pero sucesos que no tengan una relación en el espacio por la existencia de otro, pues no tendría necesidad de ser explicado con una potencia alta. Piensen ustedes que el hecho de que haya un accidente de tránsito a 20 metros mío no significa que yo vaya a sufrir un accidente de tránsito. Entonces no tendría por qué yo aplicar una potencia 2, ni siquiera, sino que con potencia 1 podría estar explicando concentraciones de casos. Entonces, siempre es importante preguntarse ese valor de potencia. La fórmula que ven abajo, ¿qué nos dice? Nos dice que la z del punto de referencia, ¿cierto? Va a ser igual al valor de z de cada uno de los demás puntos dividido la distancia que los separa a todos los demás puntos, ¿sí? Entonces la suma de, digamos, supongamos que tenemos solamente estos 4 puntos, sería el z
de este punto, que es 12, sobre la distancia que lo separa, que podrían ser 7 cuadros, por ejemplo, más el z de este, que es 10, sobre la distancia que lo separa, digamos que son unos 15 cuadros, por decir un valor, digamos aquí contando vuelo de pájaro, más 10 sobre, supongamos que sea 20, más 9 sobre la distancia que lo separa, ¿sí? Todo eso dividido la sumatoria de 1 sobre esta misma distancia que está acá. Aquí aparece entonces y ambas distancias elevadas a la potencia que yo le coloque. Ven que esa potencia es el peso ponderado que yo le doy a la distancia. Todos los puntos que se alejen mucho van a perder poder o van a perder significancia en mi modelo, y todos los puntos que estén más cerca pues van a ser más relevantes. Noten cómo este punto 12 muestra un comportamiento diferente, cambiando la potencia, mientras que los puntos más alejados prácticamente les da igual. Esto se debe a que en la medida en la que este número sea más grande, este número se va a volver más pequeño, o sea, va a ser menos relevante, ¿cierto? El 1 sobre un número grande va a tender a ser un valor muy pequeño. En cambio, entre más cerca esté, ese número no va a ser tan pequeño, sino que va a guardar una consistencia. Esa es la relación matemática que se aplica en un proceso como este. Luego tenemos las splines. Los splines, digamos que no atienden a un comportamiento lineal en el proceso de describir la variable, sino que remite a comportamientos de funciones polinómicas, donde lo que yo quiero representar son curvas, ¿cierto? Curvas de tipo polinómico de diferentes órdenes, ya el orden lo defino yo dentro de mi modelo, que me represente comportamiento en el espacio. ¿A qué me refiero con curvas polinómicas? A que el comportamiento no va a ser lineal, ¿sí? Mi regresión lineal matemática de base no va a seguir una descripción lineal, sino que va a ser de curvas de grado 2, 3, 4, 5 o hasta infinito, con n variando en los números enteros, entonces, y naturales además. O bueno, también podría ser negativos, ¿no? Entonces, bueno, la potencia el orden del polinomio va a determinar una forma de estas funciones, ¿sí? Va a determinar unas nuevas curvas, que esas curvas también pueden ser explicadas en el espacio. Por ejemplo, un apartado en el que se utiliza muchísimo esto son las curvas de precipitación, que se describen a través de gradientes, que a su vez se describen por medio de funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, el método de splines se adapta mucho más a funciones que tiendan a ser curvas en el espacio. Son útiles precisamente para representar gradientes o cambios en función de la distancia, también podría verse. Cada variable es importante que ustedes sean muy conscientes de cómo se representan. Por eso, escoger el método de interpolación no se trata simplemente de dar un clic y decir voy a escoger este porque sí. Hay que ver cómo está funcionando en la naturaleza ese fenómeno, y así poder demostrar cuál es el mejor método para interpolar o para poder encontrar los datos cercanos a esto. Por último, no menos importante, voy a hablarles del kriging. Este es probablemente uno de los métodos de interpolación más utilizados en el medio, y es porque este método no solamente utiliza artificios matemáticos para formular sus superficies de descripción de variables, sino que además permite también entender cuál es la probabilidad de que esto sea cierto, de que esto tenga un grado de confianza alto, ¿sí? Por eso es muy útil, porque permite generar superficies de predicción, ¿sí? ¿Qué son las superficies de predicción? Son superficies con las cuales yo tengo total certeza de que la variable así va a funcionar si mis puntos de muestreo funcionan de alguna manera. Estos se basan en principios geoestadísticos en los cuales yo atiendo a la distribución en el espacio y entiendo que esa información va a tener un dominio. Es decir, que va a ser efectiva de acuerdo a el espacio en el que yo tenga o esté entendiendo esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de la Universidad del Valle? El dominio de la Universidad del Valle
es pues el campus, ¿sí? Es donde está localizado el campus de la universidad, donde hay edificios, donde están las canchas, donde está el restaurante central, etc. Entonces yo puedo decir con total confianza que al interior de los dominios de la Universidad del Valle van a haber estudiantes y van a haber estudiantes que estudien ciertas carreras, ¿sí? Puedo decir con total confianza que en el edificio donde queda ingeniería topográfica hay estudiantes de ingeniería topográfica e ingeniería geomática, ¿sí? Lo puedo decir porque hay un comportamiento estadístico. Es muy probable que sea así porque ese edificio está designado para eso. Sin embargo, por fuera de ese dominio yo no podría decir eso. Si a mí me dicen cuántos estudiantes, o bueno, tan siquiera hay estudiantes de ingeniería topográfica en Unicentro, yo lo dudo. Diría, pues puede que sí, pero no puedo decir con confianza que así sea, ¿cierto? Porque el dominio de esa variable está por fuera de el punto de referencia. Por fuera de ese dominio yo no voy a entender qué está pasando. Y esos dominios y esos elementos pues se explican a partir de este gráfico. Miren cómo, bueno, partamos de algo. Este gráfico se llama el semivariograma, que depende o que describe cómo los datos o la función de la semivarianza en la distancia de separación de los datos. ¿Qué nos va a decir entonces? ¿Cuál es el grado de probabilidad de que el fenómeno ocurra de acuerdo a la distancia en la que yo interprete la información desde el punto de origen o desde el punto donde estoy revisando cada dato? En el de la izquierda vemos una semivarianza simple o del orden esférico, muy sencilla, que es la que más se utiliza. Bueno, también podría ser circular, no está muy claro, pero bueno, podría ser circular o esférica, que muestra un ajuste determinado para una determinada variable, donde el rango o el rango de confianza mío es desde el origen de los datos, es decir, desde el 00 hasta la silla, ¿sí? Hasta el CIL, que es donde los datos tienden a aplanarse o a dejar de mostrar autocorrelación espacial. ¿Qué significa que dejen de mostrar autocorrelación espacial? Que se salieron de mi dominio. Que la probabilidad de que yo pueda entender que esos datos existan ahí o tengan certeza en ese espacio es muy baja. Es decir, que dejo de controlar esos datos. ¿Qué nos permite esto? Pues que cuando yo estoy estudiando una variable también pueda entender hasta dónde puedo decir con certeza qué está pasando. Y lo hacemos a través de un gráfico de semivarianza. Como ningún modelo es perfecto y ningún modelo nos permite a nosotros describir perfectamente algo, también hay unos artificios matemáticos que nos permiten ajustar ese semivariograma de acuerdo a mis funciones. Miren que un semivariograma con una función lineal amarilla, como la que está a la derecha, su rango nunca va a tocar una silla, porque una función lineal nunca se va a torcer, ¿cierto? La exponencial que está en verde va a alcanzar una silla en una distancia muy lejana porque esa asíntota es difícil de alcanzarse en una distancia corta. Mientras que el gaussiano, el esférico y el circular la van a alcanzar casi que en un mismo dominio, una misma distancia de dominio, que es conocida de acuerdo a cómo funciona la variable. Estos son los principios de geoestadística más fuertes que se abordan. A la hora de ustedes montar un modelo relacionado con geoestadística, van a tener que definir unos parámetros de entrada para estos modelos. Esos parámetros son los que van a permitir definir que estos sean lo más pulidos posibles. Son los que le van a dar rigor al análisis que ustedes están haciendo y van a permitir contar la historia completa, ¿sí? Es a partir de todos estos modelos matemáticos que nosotros podemos postular la información que estamos exponiendo, que estamos queriendo muestrar. Ya con esto doy por finalizada esta sesión teórica. Es relativamente corta con respecto a las demás, básicamente porque quiero que profundicen sobre esos modelos. La tarea de esta semana
es que, pues primero que hayan visto esta clase completa, que si me están escuchando en este momento esto es porque la alcanzaron a ver completa, y profundicen sobre esos temas. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que hacerse la pregunta en sus proyectos de qué método de interpolación voy a implementar, ¿sí? Y qué método de interpolación realmente es funcional para la variable que yo quiero muestrear, ¿vale? Mi recomendado de esta semana en páginas web es el Esri Academy. A través de la licencia que ustedes han solicitado a la universidad, tienen la posibilidad de hacer unos paquetes de entrenamiento a través de Esri, ¿sí? Que son una serie de cursos tipo MOOC en los que ustedes pues, van a poder salir certificados y tiene varios temas, ¿sí? Temas muy importantes para su formación y temas muy importantes para lo que van a hacer en adelante. Les sugiero que si están comenzando el mundo de los sistemas de información geográfica, puedan hacer cursos cortos, demoran 20 horas, 6 horas, 10 horas, depende del curso, pero son realmente cortos. Comiencen por este de Beginners o de Getting Started, donde van a poder explorar, digamos, lo que es el sistema de información geográfico, los sistemas de coordenadas, las bases de lo que es sistemas de información geográficos y las plataformas de ArcGIS, entre otras muchas cosas que pueden ser muy interesantes. Sin embargo, para el curso les recomiendo que hagan los que están relacionados con la temática de análisis espacial y ciencias de datos, donde ustedes van a poder entender cuáles son los modelos de regresión o de interpolación. Mire eso tan chévere. Análisis de regresión, construyendo un modelo de regresión utilizando ArcGIS Pro. Pueden hacer algunos como análisis de distancias para crear canales óptimos, acumulación de distancias en locaciones, etc. Esto pues depende de qué es lo que ustedes quieren hacer en su proyecto. Miren este de análisis espaciotemporales para análisis de grandes conjuntos de datos vectoriales, entre muchas otras cosas. Tampoco se vayan a meter en cosas muy complicadas por ahora. Ustedes están empezando en el tema de los sistemas de información geográfico. Por eso les recomiendo que hagan los cursos que tienen categorías verdes o azules, que son más, digamos, sencillos dentro de lo que cabe, ¿sí? Que son más bien introductorios. Los demás, los rojos, por ejemplo, ya tienen una complejidad mucho más alta. Bueno, tienen una cantidad enorme de cursos, les recomiendo que lo exploren, miren por lo menos este espacio de análisis. Yo puedo decirle que soy beginner, que estoy comenzando apenas, entonces él ya me empieza a mostrar cursos más del inicio. Les recomiendo que comiencen este, Getting Started with Geoprocessing. Es muy útil para que ustedes empiecen y este, Spatial Analysis, para que ustedes empiecen a entender, pues, por qué hacemos todos estos procesos. ¿Listo? Mi recomendado de la semana y mi recomendado de la carrera es que aprovechen estos cursos, son certificados, los pueden poner en sus hojas de vida y les sirven para muchos aspectos adicionales. Vamos a ver yo qué certificaciones tengo. Mi academia. Bueno, luego les muestro cuáles son mis certificados, porque no sé por qué no me deja verlos, pero digamos que ustedes pueden hacerlo. Ah, bueno, es porque no he iniciado sesión, debe ser. Bueno, ustedes inician sesión con su usuario y él ya les permite ver pues sus elementos, ¿vale? Eso entonces de mi parte y nos encontraremos el otro lunes. Feliz resto de semana.